Nunca imaginé que ese simple día podría cambiar mi vida para siempre. Fue una noche como cualquier otra, de esas donde la rutina asfixia y el peso del cansancio diario nos hace olvidar las pequeñas cosas. Pero esa noche, algo me preocupó, algo en el fondo me dijo que había una verdad escondida, algo que no podía alcanzar, como una sombra en el rabillo del ojo. Respiré hondo, la miré y decidí hablar. Te amo, dije esperando, al menos, una cálida respuesta, tal vez una palabra que confirmara lo que habíamos construido juntos durante tanto tiempo. Pero lo que surgió fue una risa. Esa risa, un sonido que antes me hacía sonreír, ahora era un cuchillo clavado en mi pecho. Ella se rió. Se reía de mí, de nosotros, de todo lo que éramos. En ese momento, el mundo se detuvo. La traición no estaba solo en los actos que ya sospechaba, estaba en ese sonido, en esa risa fría y vacía, que me lo decía todo sin necesidad de palabras. Ella ya no me amaba, si es que alguna vez realmente lo amaba. Me levanté de inmediato, con el corazón hecho pedazos, pero mi decisión más clara que nunca, el divorcio. No hubo gritos, no hubo discusiones. Simplemente no podía soportar mirar más su rostro, ese rostro que alguna vez había sido mi mundo pero que ahora me recordaba el dolor más profundo que jamás haya sentido. Cada recuerdo que alguna vez calentó mi pecho ahora me quemaba por dentro. Con cada segundo, el vacío entre nosotros se ampliaba, convirtiéndose en un abismo imposible de cruzar. Durante los meses siguientes, todo se vino abajo. Lo que parecía una ruptura simple, aunque dolorosa, rápidamente se convirtió en algo más oscuro. No se trataba solo de nuestra historia, se trataba de la vida que construimos juntos, de las personas que nos rodean y, lo más importante, de nuestra familia. La traición no solo había destruido nuestro matrimonio. Ella había plantado semillas de odio, resentimiento y distanciamiento que, día tras día, crecían en nuestros hijos. Pensé que después del divorcio todo el infierno había terminado. Pero me equivoqué. El verdadero infierno comenzó cuando me di cuenta de que el vínculo entre madre e hijos también se estaba erosionando. Se alejaron de ella y de alguna manera comencé a sentir una mezcla de justicia y compasión. Vi lo que su traición hizo no solo a mí, sino también a aquellos a quienes ella decía amar. Sin embargo, el peso de esto también recayó sobre mí. No quería verlos lejos de su madre, pero al mismo tiempo, ¿cómo podría evitarlo? El silencio entre ellos creció, las conversaciones se volvieron frías, distantes. Y, en cada visita, en cada intento de reconciliación, encontró puertas cerradas. Los ojos de nuestros hijos, antes llenos de admiración, ahora reflejaban solo desprecio. Lo que les había hecho era incluso peor que lo que me había hecho a mí. Ella no solo destruyó nuestro matrimonio, ella rompió su confianza y eso, me di cuenta, era algo que tal vez nunca se solucionaría. El vacío entre nosotros creció, pero sentí que algo aún estaba por suceder, algo que ella no estaba preparada para enfrentar. Después de todo, la traición tiene un coste. Y ese costo se estaba revelando, lenta y cruelmente. Cada vez más alejada de nuestros hijos, cada vez más aislada, empezó a sentir lo que yo sentí en ese momento en que la oí reír. Pero ahora ya era demasiado tarde. Se acercaba un momento en el que la verdad sin adorno saldría a la luz de una manera que ni siquiera yo podría haber predicho. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que el efecto de esa traición iba mucho más allá de un divorcio o una relación rota. Había secretos tácitos, cosas que estaban a punto de ser reveladas y que cambiarían todo para siempre. La pregunta que no me abandonó fue, ¿podría ella soportar el peso de sus propias decisiones cuando se revelara lo peor? ¿Sabía cuán profundo era el hoyo que ella misma había cavado? ¿Y nuestros hijos, ahora distanciados, serían capaces de perdonar? Todo estaba en juego y sabía que llegaba el momento de la verdad. Lo que hizo no quedaría impune. Y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando la persona que engañó lo pierde todo? Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero la moraleja es clara, la traición destruye vidas, familias y todo lo que alguna vez se construyó con amor. Prepárate para una narrativa impactante, llena de giros y emociones intensas. Ahora, relájate y prepárate para sumergirte en una historia que te mantendrá enganchado de principio a fin. Buena historia. Santiago siempre había sido un hombre de gestos sencillos,
pero llenos de significado. Desde el inicio de su matrimonio con Carolina, sus ojos fueron un reflejo del amor que le tenía. Cada pequeño detalle de la rutina, por monótono que pareciera, se volvía especial cuando era compartido con ella. Siempre creyó que el amor se basaba en la confianza, el respeto y la dedicación mutua. Desde el momento en que se conocieron en una fiesta compartida por amigos en común, supo que Carolina sería la mujer con quien compartiría su vida. Carolina, por su parte, tenía una belleza que llamaba la atención, pero fue su personalidad la que realmente conquistó. Siempre expansiva, tenía una energía que cautivaba a todos los que la rodeaban. Durante los primeros años de matrimonio, parecía que nada podía hacer tambalear su unión. Las conversaciones fluyeron hasta altas horas de la noche, las cenas improvisadas se convirtieron en momentos memorables y los sueños que compartían para el futuro fueron el combustible que mantuvo encendido el deseo de construir algo duradero juntos. Vivieron momentos intensos y hermosos en Madrid, donde construyeron su hogar y una vida cómoda. Santiago, un abogado de éxito, pasaba la mayor parte de su tiempo en el despacho, pero siempre se esforzaba en llegar puntual a las cenas que Carolina preparaba con esmero. Ella, apasionada del arte y la moda, dedicó su tiempo al pequeño estudio que mantenía en casa, creando piezas únicas para un selecto grupo de clientes. La vida parecía transcurrir a un ritmo cómodo, donde los roles que cada persona asumía encajaban perfectamente. Pero con el tiempo, empezaron a surgir pequeños cambios. Santiago, enfocado en hacer crecer aún más su carrera, se sumergió en sus casos con intensa dedicación, y Carolina, cada vez más involucrada con sus creaciones y el círculo social que cultivaba, comenzó a asistir sola a los eventos, encontrando nuevos amigos que compartían sus pasiones. Al principio, Santiago no se molestó. Confiaba plenamente en Carolina, admirando su independencia y el éxito que estaba logrando con sus creaciones. Creía que ella también lo entendía y apoyaba su deseo de ampliar su carrera y garantizar un futuro cómodo para ambos. A pesar de las noches en que Santiago llegaba tarde del trabajo, siempre agotado, Carolina lo recibía con una sonrisa. Parecía comprender las exigencias de su carrera, pero con el tiempo, su sonrisa se volvió cada vez más rara. Las cenas que alguna vez fueron motivo de celebración se convirtieron en silencios incómodos. Santiago empezaba a notarlo, pero prefirió no profundizar más. Es solo una fase, pensé. Creía que con el tiempo la rutina volvería a la normalidad. Sin embargo, las ausencias de Carolina empezaron a ser más frecuentes. Pasó horas fuera, alegando compromisos con exposiciones y eventos sociales vinculados al estudio. Santiago todavía confiaba en ella, pero en el fondo, algo comenzaba a erosionar lentamente su tranquilidad. Recordó cómo, al comienzo de su matrimonio, no podían esperar para compartir cada momento el uno con el otro. Ahora, parecía que ambos seguían caminos paralelos, sin cruzarse tan a menudo. Conversaciones que antes fluían fluidamente ahora se veían interrumpidas por distracciones, teléfonos móviles o simplemente cansancio acumulado. Una fría noche de otoño, Santiago regresó a casa más temprano de lo habitual, con la esperanza de poder pasar una velada agradable, como en los viejos tiempos. Al entrar sintió el vacío de la casa. No había luces encendidas, ni señales de Carolina. Intentó llamarla, pero la llamada fue directa al correo de voz. Se sentó en el sofá de la sala, observando las sombras que proyectaba la luz de la calle a través de la ventana. Lo invadió una sensación de malestar que había estado tratando de ignorar. Sacudió la cabeza, tratando de aclarar los pensamientos. Ella debe estar con amigos. Debe haber olvidado decírmelo. A pesar de intentar racionalizar, la ansiedad siguió creciendo en su pecho. Carolina llegó tarde esa noche, con el olor de un perfume diferente y un leve rastro de maquillaje corrido todavía en su rostro. Pareció sorprendida al encontrar a Santiago despierto, y en lugar de que la conversación comenzara naturalmente, ambos cayeron en un incómodo silencio. Él, tratando de encontrar una respuesta sin tener que preguntar directamente, y ella, con una sonrisa cansada, simplemente diciendo que el evento se había prolongado más de lo esperado. Santiago asintió, forzando una sonrisa, pero la inquietud ya se había apoderado de él. En los días siguientes intentó volver a la normalidad, centrándose aún más en el trabajo, evitando enfrentamientos directos. Sin embargo, las noches vacías se convirtieron en una constante y el espacio entre ambos no hizo más que crecer.
Intentó recordar cómo llegaron a ese punto. Los sentimientos que alguna vez fueron cálidos, el cariño que los unía, ahora parecían sombras lejanas de una vida que poco a poco comenzaba a desmoronarse. Carolina, por su parte, también sintió el peso de la distancia, pero su mente estaba en otra parte. Vivía dividida entre el mundo que tenía con Santiago y otro que se abría ante sus ojos, lleno de novedades, libertad y emociones que creía dormidas. Ella todavía sentía un profundo afecto por él, pero era como si los cimientos de su vida juntos estuvieran resquebrajados. Y con cada nuevo paso que daba hacia lo desconocido, la fisura crecía. Incluso cuando intentó volver a ser la mujer que Santiago amaba, había algo dentro de ella que le impedía recuperar el control por completo. Santiago, sin embargo, no se dio cuenta de la profundidad de estas emociones. Para él, el mundo todavía era predecible y controlable. Si se dedicara más a su trabajo, garantizara estabilidad y comodidad, todo volvería a ser como antes. No vio las grietas que se estaban profundizando, ni las consecuencias que seguirían. Sus gestos de amor eran cada vez más automáticos, mientras Carolina se alejaba emocionalmente, sumergiéndose en algo que él ni siquiera sabía que existía. Los días pasaron y el vacío entre ellos se hizo más evidente, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romper el silencio. Continuaron como actores de una obra cuyo guión ya no encajaba. La rutina continuó, pero a puerta cerrada, ambos lidiaban con sus propios problemas, sus propios demonios. Santiago se aferró a la esperanza de que esto fuera solo una etapa, un obstáculo que superarían, como lo habían hecho antes. Carolina, sin embargo, empezó a preguntarse si el camino de regreso aún existía o si, de alguna manera, ya había cruzado una línea invisible. Y fue así, en esa tensión tácita, que ambos continuaron. Cada uno atrapado en su propio silencio, incapaz de darse cuenta de que se dirigía hacia un punto de ruptura. Un punto de no retorno que, cuando llegara, lo cambiaría todo. Las semanas transcurrieron lentamente, como si cada día fuera más largo que el anterior. Santiago continuó con su rutina, inmerso en el trabajo, pero el peso del silencio en casa empezó a oprimir sus pensamientos. La relación con Carolina parecía cada día más frágil, como un trozo de cristal dispuesto a romperse al menor toque. Algo andaba mal, podía sentirlo, pero siempre alejaba esos pensamientos, esperando que las cosas volvieran a la normalidad por sí solas. Sin embargo, esto nunca sucedió. Carolina, por su parte, estaba cada vez más ausente. Su presencia física era cada vez más escasa, e incluso cuando estaba en casa parecía distante, perdida en pensamientos a los que Santiago no podía llegar. Algunas noches intentaba recuperar la intimidad que tenía antes, hacerle preguntas sutiles sobre cómo se sentía ella, pero las respuestas eran evasivas, casi automáticas. Los ojos de Carolina, que antes brillaban con entusiasmo y pasión, ahora parecían cansados, llenos de algo que Santiago no podía descifrar. Una noche, después de otro largo día en la oficina, Santiago llegó a casa más temprano de lo habitual. Había decidido, casi por impulso, sorprender a Carolina, algo que reavivara lo que parecía desvanecerse entre ellos. Se detuvo en la florería del barrio y compró un ramo de rosas, el tipo de gesto que hacía cuando estaban recién casados. Recordó cómo Carolina siempre sonreía al recibir flores, lo agradecida que estaba por esos pequeños momentos de cariño. Eso era exactamente lo que echaba de menos, la sencillez de estar juntos. Sin embargo, cuando llegó a casa, algo era diferente. El silencio era opresivo, pero había algo más que un simple silencio. Santiago entró con cuidado, notando que las luces estaban apagadas a excepción de una pequeña franja de luz que venía del piso de arriba. Su corazón se aceleró y no sabía exactamente por qué. Tal vez fue la anticipación de conocer a Carolina, tal vez fue el instinto de que algo estaba a punto de suceder. Subió las escaleras en silencio, cada paso le traía una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Qué esperaba ver? Carolina tal vez preparando una sorpresa, o quién sabe, simplemente descansando después de un largo día. Pero a medida que se acercaba a la puerta del dormitorio, la sensación de incomodidad crecía. La puerta estaba entreabierta y desde dentro salían voces bajas. Una voz familiar, la de ella acompañada de otra, que él no reconoció. Santiago se detuvo por un momento, con el corazón acelerado en el pecho. Podía oír risas ahogadas, palabras intercambiadas en un tono íntimo y cómplice.
Algo dentro de él comenzó a desmoronarse antes de que pudiera ver lo que estaba sucediendo. Respiró hondo, intentando calmar su mente que ya empezaba a dibujar escenarios, todos oscuros. Empujó lentamente la puerta para abrirla y lo que vio, por un instante, congeló su mundo. Allí, en la cama que compartían, estaba Carolina con otro hombre. El cuerpo de Santiago se puso rígido, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto sólido. La escena parecía moverse en cámara lenta, la risa de Carolina, el tacto del otro hombre. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, dejando solo un vacío sin fin. Por unos segundos Santiago no pudo reaccionar. No sabía si debía gritar, si debía enfrentarlos o simplemente alejarse y no volver nunca más. Su cuerpo temblaba, su mente daba vueltas en confusión y dolor. El ramo de flores que aún sostenía cayó de su mano, como si el gesto romántico de minutos atrás fuera ahora una cruel ironía. Cuando Carolina lo vio, sus ojos se abrieron con terror y rápidamente empujó a su amante, como si intentara borrar lo que Santiago acababa de presenciar. Pero ya era demasiado tarde. El momento ya había quedado grabado en su mente para siempre. Santiago, murmuró con la voz quebrada, mientras intentaba encontrar alguna justificación, alguna excusa que pudiera hacer desaparecer esa realidad. Pero no había palabras que pudieran deshacer lo que había visto. Permaneció en silencio, con una opresión en el pecho por un dolor que nunca antes había sentido. Su amor por Carolina, que lo había sostenido durante tanto tiempo, parecía ahora transformado en algo muy diferente, en un odio silencioso, en un profundo desprecio. Quería gritar, quería preguntar por qué, quería saber desde cuándo había estado sucediendo todo esto. Pero su voz sonó ahogada, ahogada por la conmoción y la humillación. El otro hombre, claramente desconcertado, comenzó a recoger su ropa, intentando salir de allí lo más rápido posible, mientras Carolina se quedaba quieta sin saber qué hacer. El silencio que llenaba la habitación era insoportable. Santiago finalmente logró moverse. Se fue sin decir una palabra, dejando atrás todo lo que creía saber. El dolor en su pecho se intensificaba con cada paso que daba, pero no miró hacia atrás. Mientras bajaba las escaleras, los recuerdos de sus años con Carolina comenzaron a pasar por su mente. Las risas, los momentos felices, las conversaciones hasta altas horas de la noche. Todo eso ahora parecía vacío, una mentira construida sobre una base que se había estado desmoronando durante mucho tiempo, y él simplemente no quería verlo. Salió de la casa y caminó por las calles desiertas, el frío de la noche de otoño lo golpeaba, pero nada podía helar más su corazón que la traición que acababa de presenciar. La confianza que siempre tuvo en Carolina quedó destruida, y con ella, todas las certezas que tenía sobre su vida, su matrimonio, su futuro. La traición no fue solo física. Fue emocional, espiritual. Ella le había arrancado algo que él nunca podría recuperar, la confianza en que eran invencibles, en que el amor podía superar cualquier cosa. Por primera vez estaba verdaderamente solo, no solo en presencia, sino también en espíritu. Y ahora solo quedaba una pregunta: ¿cómo afrontaría las consecuencias de este descubrimiento? Santiago no regresó a casa esa noche. Caminó por las calles sin rumbo, perdido en sus pensamientos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Cada paso era un peso, como si el suelo bajo sus pies fuera de hormigón. El rostro de Carolina y de ese hombre quedaron grabados en su mente, un recuerdo que no pudo borrar. No era solo el dolor de la traición lo que lo consumía, sino también el sentimiento de haber sido engañado durante tanto tiempo. Se preguntó cuando empezó todo. ¿Qué podría haber hecho diferente? La duda lo carcomía, pero la respuesta parecía inalcanzable. En el silencio de la noche, sintió un vacío mayor del que jamás había experimentado. El amor que creía inquebrantable resultó ahora ser una ilusión, y el futuro que planeaba con Carolina pareció desmoronarse ante sus ojos. Sabía que no podía simplemente regresar y fingir que no pasó nada. Algo había cambiado profundamente dentro de él. Santiago sabía que había llegado a un punto sin retorno. Cuando amaneció, decidió regresar a casa. No sabía exactamente qué hacer o decir, pero necesitaba enfrentar a Carolina. Ella debía explicaciones y él exigiría la verdad, por dolorosa que fuera. Llegó a la puerta con la mente apesadumbrada y el corazón destrozado, pero decidido a tener respuestas. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en silencio,
como si el tiempo se hubiera detenido en su interior. Carolina estaba sentada en la sala, visiblemente abatida. Tenía los ojos hinchados y parecía como si no hubiera dormido. En cuanto vio entrar a Santiago, se levantó lentamente, como si sus movimientos fueran demasiado pesados. Había una tensión palpable en el aire y ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Santiago fue el primero en romper el silencio. ¿Cuánto tiempo? Su voz era baja, pero firme. Carolina, vacilante, bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Santiago, por favor, comenzó, con la voz ahogada por la culpa y el miedo a lo que vendría después. Pregunté cuánto tiempo. Su voz ahora era más fuerte, llena de dolor y ira reprimida. Carolina respiró hondo, sabiendo que ya no podría escapar. Unos meses, respondió ella, casi en un susurro. Esa respuesta, aunque esperada, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Meses. No fueron días, no fue algo impulsivo. Fue una traición calculada, mantenida en secreto el tiempo suficiente para erosionar todo lo que habían construido juntos. ¿Cómo pudiste? Preguntó incrédulo, con la voz quebrada mientras intentaba controlar las lágrimas. Te lo di todo. Estuve aquí, siempre he estado aquí. ¿Y tú? Su voz se apagó, como si el peso de la realidad fuera demasiado para soportar. Carolina se puso a llorar. Quería acercarse a él, pero sabía que cualquier intento sería rechazado. Yo, no sé qué decir. Lo siento mucho. Sus palabras salieron entrecortadas, como si cada sílaba fuera difícil de formar. ¿Lo siento? Se rió, pero era una risa amarga, llena de desesperación. Lo siento, no borres lo que hiciste. No borra estos meses de mentiras, de engaños. Me convertiste en idiota, Carolina. Se cubrió la cara con las manos y su llanto ahora era incontrolable. Pero Santiago no se conmovió. Sintió el peso de su propio dolor y frustración por no comprender completamente las razones detrás de la traición. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué hice mal? Su voz tembló, traicionando al hombre fuerte y decidido que siempre fue. ¿Fue falta de amor? ¿No fui suficiente para ti? Carolina negó con la cabeza, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero nada parecía suficiente. No fue eso, no fue por desamor, Santiago. Dijo, su voz aún temblaba. Me perdí. No sé qué me pasó. Me dejé llevar, y cuando me di cuenta ya estaba demasiado involucrada. Lo siento mucho. Sollozaba entre palabras. Santiago permaneció en silencio por unos momentos, tratando de asimilar aquellas palabras. Pero había algo que no encajaba. Algo en su expresión y en su forma de hablar sugería que había más. Conocía a Carolina lo suficiente como para darse cuenta de que no estaba siendo del todo sincera. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Preguntó Santiago, cambiando el foco de su dolor hacia su familia. ¿Saben algo? ¿Saben en quién te has convertido? El rostro de Carolina se contrajo cuando escuchó la mención de sus hijos. Había un dolor obvio allí, algo que había estado tratando de evitar. Santiago notó el cambio en su expresión y supo que algo andaba mal. Ese era su punto débil. ¿Qué escondes, Carolina?, preguntó, su voz ahora más fría. Sabía que la traición había sido devastadora, pero algo muy dentro de él le decía que había más por revelar. Carolina permaneció en silencio, su llanto disminuyó, pero su rostro aún reflejaba culpa. Santiago se acercó a ella, con una postura ahora más amenazadora, no por la violencia, sino por la urgente necesidad de obtener respuestas. ¿Qué no me estás diciendo?, insistió, acabándose la paciencia. Carolina levantó la cabeza, con los ojos hinchados y el rostro lleno de dolor. Respiró hondo y, tras una larga y dolorosa pausa, finalmente dijo, nuestros hijos, lo saben. Su voz salió como un susurro, casi imperceptible. Santiago parpadeó confundido, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con que lo saben?, preguntó, con el corazón acelerado. ¿Qué quieres decir con eso? Saben de nosotros, de la traición. Ellos lo sabían antes que tú. Carolina miró al suelo, la vergüenza en su rostro era evidente.
Santiago dio un paso atrás, sorprendido por la revelación. Le temblaban las manos y tuvo que apoyarse en una silla para no perder el equilibrio. La traición ya era un dolor difícil de soportar, pero saber que sus propios hijos habían sido arrastrados a esa pesadilla antes de que él supiera la verdad era insoportable. ¿Cómo hicieron? Santiago no pudo terminar la frase. Su mente estaba en un torbellino de emociones. Ira, tristeza, humillación. Era como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. No quería que lo supieran. Carolina empezó a hablar de nuevo, pero Santiago la interrumpió. ¿Cómo permitiste esto?, gritó, su voz finalmente rebosante de la ira que había estado acumulando. ¿Cómo pudiste hacerles esto? ¿Conmigo? Carolina empezó a llorar de nuevo, pero Santiago no quería escuchar sus lágrimas. Salió de la habitación, incapaz de mirarla más, incapaz de soportar más mentiras o excusas. Sus hijos sabían de la traición. Lo supieron antes que él. Se sintió traicionado por todos lados, enredado en una red de secretos que no tenía idea de que existían. La traición de Carolina no fue solo una herida en su matrimonio, fue una herida en su familia, algo que dejaría cicatrices profundas y, tal vez, imposibles de sanar. Mientras Santiago caminaba por la casa, tratando de procesar esta nueva información, supo que lo peor estaba por llegar. Santiago no pudo encontrar la paz tras la revelación de Carolina. Sus palabras resonaron en su mente, sus hijos lo sabían. Sabían lo que estaba sucediendo incluso antes de que él se diera cuenta, y lo devastó de una manera que nunca creyó posible. El peso de esa verdad le aplastó el pecho mientras deambulaba por la casa en silencio, con la mirada en blanco. La traición de su esposa fue bastante difícil de soportar, pero saber que quienes más amaba, sus hijos, se habían visto obligados a llevar esta carga, sin que él lo supiera, lo dejó paralizado. Intentó recordar momentos recientes con sus hijos. Momentos en los que tal vez una mirada, un gesto, una palabra le habían revelado algo que no había notado. Pero ahora todo parecía tener un sentido cruel. La distancia que había sentido entre ellos, los silencios prolongados, las respuestas breves. Guardaban un secreto que los devoraba por dentro. Y él, cegado por la confianza en su mujer, no se había dado cuenta de nada. Sentado en el sofá, Santiago miró las paredes de la casa, que alguna vez fueron símbolo de su amor y del esfuerzo conjunto para construir una familia sólida. Ahora, cada rincón de ese lugar parecía oscuro, lleno de recuerdos que se habían convertido en mentiras. Sabía que tendría que confrontar a sus hijos, pero, ¿qué diría? ¿Cómo comenzaría esta conversación? El dilema moral pesaba sobre sus hombros, sería necesario enfrentarlos, pero eso significaría revivir el dolor y, tal vez, causar aún más sufrimiento. En medio de este torbellino de pensamientos, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Había llegado uno de los hijos, el mayor. Santiago permaneció inmóvil, incapaz de levantarse y fingir que las cosas seguían normales. El hijo entró en la habitación y, por un momento, el silencio entre ellos pareció asfixiante. El joven dudó al ver el estado de Santiago, como si ya supiera lo que se avecinaba. ¿Padre?, preguntó con voz vacilante, rompiendo el silencio que se arrastraba por toda la casa. Santiago levantó la vista y por un instante, el peso del amor y la traición convergieron en ese momento. Este era su hijo, la persona por la que haría cualquier cosa. Pero ahora necesitaba lidiar con la verdad que lo distanciaba de él. «Siéntate aquí». La voz de Santiago era baja, ronca, mientras señalaba el sofá a su lado. El hijo obedeció, sentándose con evidente tensión en el cuerpo, como si estuviera esperando lo inevitable. Santiago respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Siempre fue un hombre directo, pero en ese momento se sentía frágil. ¿Cómo puedes preguntarle a tu propio hijo por qué escondió algo tan devastador? ¿Cómo expresar el dolor sin que se sienta culpable? ¿Sabías?, preguntó finalmente Santiago, su voz apenas por encima de un susurro. El hijo lo miró y su rostro adoptó una expresión de angustia. Sabía de qué estaba hablando su padre. No había forma de escapar de la verdad en ese momento. Lo sabíamos, desde hace algún tiempo, sí. La confesión salió con dificultad, como si cada palabra pesara una tonelada. Santiago sintió que su corazón se encogía aún más.
No era solo un secreto escondido, fue una carga que sus hijos soportaron durante meses, tal vez incluso más. Se sintió traicionado, pero también vio la carga que esto les había impuesto. ¿Por qué no me lo dijeron?, preguntó Santiago, tratando de que su voz no temblara. Su hijo miró hacia otro lado, como si la respuesta fuera demasiado obvia pero aún así dolorosa de decir. No queríamos hacerte daño, papá. Sabíamos cuánto la amabas, no sabíamos cómo decírtelo. No queríamos destruirte. Estaba luchando contra sus propias lágrimas, y Santiago, al verlo así, empezó a comprender el dilema moral por el que habían pasado sus hijos. Estaban atrapados entre el amor por su padre y el miedo de causar un dolor irreparable. Santiago cerró los ojos por un momento, tratando de absorberlo. Por mucho que le doliera, lo entendió. Sabía que sus hijos no lo habían traicionado, sino que habían tratado de protegerlo, incluso si eso significaba vivir con el peso de la culpa y la omisión. Pero al mismo tiempo, no podía escapar de la sensación de quedarse atrás. Ese secreto los había distanciado y no sabía si podría superarlo. No deberías haber cargado esto solo, murmuró, con la voz llena de tristeza. Esto era algo que deberíamos afrontar juntos. El hijo asintió con los ojos llenos de pesar. Sabía que se habían equivocado al ocultarlo, pero en ese momento parecía la única opción posible. La traición de Carolina había roto no solo el matrimonio, sino también la confianza entre padres e hijos. Solo quería protegerte. La voz de su hijo volvió a romper el silencio. Vimos lo feliz que estabas, como confiabas en ella. No queríamos ser los responsables de destruir eso. Santiago sintió entonces una confusa mezcla de dolor y compasión. No podía culpar a sus hijos por intentar proteger a alguien a quien amaban. Pero al mismo tiempo, también necesitaba comprender hasta qué punto les había afectado esta situación. La traición de Carolina no fue solo entre marido y mujer. Había penetrado todos los aspectos de sus vidas, destruido los cimientos de confianza que mantenían unida a la familia. El dilema que enfrentó Santiago fue brutal. ¿Podría perdonar a sus hijos por ocultar la verdad, entendiendo que en el fondo solo querían protegerlo? ¿O esa omisión había creado una distancia irreparable entre ellos? Él no lo sabía. Cada pensamiento parecía llevarlo a un abismo emocional más profundo. Pero sabía una cosa, nada volvería a ser igual que antes. La traición no solo lo había herido, sino que también había roto los lazos que creía indestructibles. Mientras el silencio dominaba la habitación, Santiago se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de un largo viaje de dolor y curación. Las heridas abiertas en esa familia tardarían en sanar y no estaba seguro de si alguna vez lo harían. Pero necesitaba intentarlo. El silencio dentro de la casa de Santiago fue profundo. No era solo la ausencia de sonido, sino un eco de todo lo que había sido destruido. El peso de la traición y los secretos que habían corroído a su familia flotaban en el aire como una densa nube. En los días siguientes a esa difícil conversación con su hijo, Santiago se retrajo, hundiéndose en una dolorosa introspección. La traición de Carolina no solo había devastado el matrimonio, sino que fragmentó los vínculos con sus hijos, dejando profundas cicatrices que sabía que nunca desaparecerían por completo. La distancia entre él y Carolina era insuperable. Intentó justificarse, buscar explicaciones que pudieran aliviar la culpa que la consumía, pero Santiago ya no la escuchaba. Cada intento que Carolina hacía por redimirse parecía inútil, como si sus palabras, antes tan familiares y reconfortantes, ahora fueran meros ruidos que resonaban en vano. Santiago ya no vio a la mujer que amaba, solo vio a alguien que había destruido todo lo que era importante para él. Sin embargo, la verdad más dolorosa no fue la traición en sí, sino el daño irreversible que causó a sus hijos. Ellos, que alguna vez miraron a sus padres como pilares de confianza y seguridad, ahora estaban distantes, no solo de Carolina, sino también de Santiago. El secreto que llevaban los había consumido desde adentro hacia afuera, creando un abismo de culpa y resentimiento. Los intentos de Santiago por volver a estar con ellos fueron fríos, forzados y podía sentir que algo se había perdido para siempre. Carolina, a su vez, se hundió cada vez más en su soledad. La culpa la carcomía y sus hijos, que siempre habían sido su apoyo, ahora también la evitaban. La traición había quedado al descubierto y, con ella, las consecuencias de sus elecciones.
Los intentos de reconciliarse con sus hijos fueron recibidos con frialdad y ella sabía que lo que había destruido no podía repararse fácilmente. Los había expuesto a una realidad cruel, y aunque no tenía intención de hacerles daño, el daño ya estaba hecho. Carolina, alguna vez tan llena de vida y energía, ahora estaba aislada, atrapada en un matrimonio destruido y una relación irreparable con sus hijos. Santiago, que siempre intentó mantener unida a su familia, ahora se vio obligado a aceptar una amarga verdad: a veces, el amor y la dedicación no son suficientes. La traición había envenenado todo a su alrededor y sabía que no podía continuar en ese matrimonio. El divorcio era inevitable. Ya no podía mirar a Carolina sin sentir una mezcla de rabia, desilusión y tristeza. El proceso fue rápido pero emocionalmente devastador. Cada encuentro con ella durante el proceso judicial fue un cruel recordatorio de lo que habían perdido. Al finalizar el proceso, Santiago abandonó la casa donde habían construido una vida. Decidió dejarlo todo atrás, incluido el lugar que, durante tanto tiempo, simbolizó su amor por Carolina. Los niños, aunque también conmocionados, intentaron seguir adelante, soportando el dolor lo mejor que pudieron. No culparon directamente a su padre, pero la distancia que provocó la traición parecía imposible de superar. Santiago sabía que no podía forzar un acercamiento, por lo que les dio el espacio que necesitaban, esperando que el tiempo, si no sanara, al menos suavizara las heridas. Carolina se quedó con la casa, pero cada día que pasaba se sentía más asfixiada por los muros que antes la protegían. La vida que conocía quedó destruida y la soledad fue su única compañera constante. Sus hijos, todavía resentidos, se mantenían en contacto solo por obligación, y esto la destruyó más que cualquier otra cosa. La traición le había costado todo y ahora, sola, se preguntaba si algún día sería capaz de reconstruir algo de valor. Santiago, por otro lado, encontró la manera de seguir adelante, incluso con las profundas cicatrices que llevaba. Se mudó a otra ciudad, un lugar donde podría empezar de nuevo. Allí no tuvo que enfrentarse diariamente a los fantasmas del pasado. Encontró la paz en las pequeñas cosas: paseos solitarios al amanecer, nuevas amistades construidas sin el peso de la historia que había dejado atrás. Pero aún así, había noches en las que el dolor regresaba, implacable, y se preguntaba qué podría haber hecho de otra manera. Pero en el fondo sabía que no era culpa suya. La traición de Carolina fue su elección y el peso de esa decisión recayó sobre todos. Pasó el tiempo, pero las marcas quedaron. Santiago, ahora divorciado y con una nueva vida, todavía esperaba que, algún día, pudiera recomponer la relación con sus hijos. Carolina, en cambio, se quedó estancada en sus decisiones, arrepintiéndose de cada una de ellas, pero sin saber cómo volver atrás. La traición había dejado a todos con profundas cicatrices y, para ella, el mayor castigo era vivir sabiendo que lo había perdido todo: su marido, sus hijos y su propia dignidad. Y así se cerró el ciclo de traición, lo que demuestra que algunas decisiones destruyen algo más que las relaciones románticas, destruyen familias enteras. Y ahora, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero siempre con una lección clara: la traición destruye vidas y corroe todo lo que la rodea. Hasta la próxima.